Cotorreo, cotorreo, cotorreo sustancial. 5, 4, 3, 2, 2, 1. 1. Hola y bienvenidos a otro lunes de Cotorreo Sustancial. Yo soy la más social. Y yo soy la que nunca se enoja. Y si dicen, ¿qué les picó el día de hoy? Paréntesis, antes de continuar y platicarles el porqué de nuestra introducción. Si escuchan un poco raro el audio, es porque está lloviendo, pero la verdad sí queríamos grabar hoy. Entonces, lo que hicimos, para los que están viendo el video, es nada más acercarnos más el micrófono. Por eso nos van a ver ahorita Y yo, otro grabando invitado así. especial, Tlaloc, muchas gracias. Bienvenido. Primera aparición. Bienvenido y vete pronto. Sí. Pero bueno, nada más era para que estuvieran como conscientes de esto del audio. Y ahora sí, de lleno a lo que vamos. El tema del día de hoy son las etiquetas y por eso decidimos presentarnos así y traer la etiqueta pegada, porque cada una, antes de empezar, pensamos como, ok, ¿cuál es la etiqueta que te pusieron con la que más te identificaste o la que más nutriste? Alguna significativa para ti. Entonces, por eso cada una acabó escogiendo esto. Y bueno, si quieres platicar un poquito de dónde se nos ocurrió o a qué nos referimos en este episodio como etiquetas. Sí, un poquito la idea de las etiquetas son como esos supuestos, esas partes de personalidad, esas actitudes que con las que hemos crecido, pero que nos han delimitado un poco, ¿no? O sea, como esas cosas que es, Karen es así y en lugar de es parte de, como si fuera lo que eres tú, Jime lo que yo soy Karen, o con lo que se hayan identificado ustedes ahí en casita, ¿no? O sea, como esas cosas que a veces te cuesta trabajo moverte de ese lugar o comportarte un poco por el miedo de cumplir con esa etiqueta o no. Y también al revés, ¿no? O sea, como esas etiquetas que podríamos nombrar como más negativas, o sea, como también a veces también te siguen limitando porque es como, güey, la expectativa que la gente tiene de mí sea esto y lo que a mí se me hace muy fuerte las etiquetas es que muchas veces, aunque te comportes diferente, es como que te vuelven a regresar a esa Ujú. etiqueta, ¿no? Es que eso yo quería decir, como creo que sí hay una diferencia entre características de personalidad a Ajá, las etiquetas. sí, O sea, yo creo que justo las etiquetas son estas características mal explicadas. O sea, 100%. son una característica que entonces las personas o tú mismo te hacen creer que eso es todo lo que eres. Ajá, Te no que es parte encasillan, de ajá, no ti. que es parte de Sí, ti, que te encasillan por completo, ¿no? Y hablando de esto de negativo o positivo, yo pienso que no hay etiquetas sí, yo también. negativas y no hay etiquetas positivas. O sea, simplemente son unas etiquetas que pueden ser un arma de De doble doble fila. filo. Porque algunos que pudiéramos ver como positivos, como estas que nos pusimos, Ujú. mucha gente pudiera ser como, ay, Pero pero qué son súper padre. positivas. Qué Sí. padre que tú no te enojas y qué padre que tú eres tan social. Y Ujú, es como, aunque lo puedan ver como positivo, ujú. nos puede estar limitando de hacer muchas cosas o Claro. nos puede hacer creer que eso es todo lo que somos. Y ahí ya te limitas. Claro, y también te limita como a la expresión, o sea, de lo que eres como persona. Y también creo que algo súper interesante de las etiquetas es como, o sea, mi mínimo en mi proceso de reconocer cuáles tengo y como un poco ir entendiendo cómo quitármelas, es como entender justo esto que decías, de que, güey, o sea, puedo ser muchas cosas, como cuál es la necesidad de englobarme y encasillarme en una cosa, porque entonces mi expectativa de mí misma siempre va a estar como buscando cumplir con eso que esa etiqueta dictamina. Claro, y que cuando ya no te identificas con esa etiqueta, muchas veces puede ser una crisis de identidad, Claro. ¿no? O sea, yo, por ejemplo, con esta de la más social, a mí me pasó que toda mi vida fue la más social desde chiquita, de que, ay, me cambio de ciudad, no pasa nada, Jime va a estar del otro lado porque siempre hace amigas bien fácil. Y como todo Ujú, englobando a lo social que soy. Y últimamente, que lo hemos platicado ujú. muchísimo, que me he dado cuenta como no, o sea, chance tengo facilidad para las personas, pero ya no me identifico con que soy tan social porque me abrumo cuando hay mucha gente, me engento, Sí, si hay mucha gente en una conversación, ya me cuesta muchísimo trabajo seguir el hilo, como todas estas características de ser social que ya no claro. me identifico y que ahorita ya no me importa y estoy como abrazando Ujú. todo lo demás que sí tengo, pero cuando me empecé a dar cuenta de esto, fue una crisis de identidad durísima, que no es la primera que me ha pasado, pero ya les contaré eso.
Y fue un duelo de Jime la social, pero no un duelo de Jime, porque razoné que Jimena Es mucho es más que mucho ser más que social. ser social. Y también siento mínimo a veces a mí con lo que me pasa de las etiquetas es como entonces irme al lado opuesto de la etiqueta, ¿no? Como si entonces ahora tú te pusieras Jime la no social. Es Ajá, como no, güey, simplemente es Jime que a veces va a poder tener más facilidad y va a querer estar más y va a haber veces que no, ¿sabes? O exacto. sea, ¿por qué delimitar a uno o el otro? Es como, güey, simplemente es un constante fluido que en algunas veces se va a ver una parte y en otras se va a ver otra, pero no tengo Sí. que etiquetar como que ya va a ser de esa forma. Claro, que aparte pienso, como los seres humanos somos tan complejos y tan padres y con Sí, 1000 características distintas que nos van complementando, que qué chafa delimitar a una persona solo en una etiqueta, sí, 100%. ¿no? Sí, a mí lo que me pasa con la de la que no se enoja, sí en muchas veces me limité de expresar que me molestaba algo, como por intentar cumplir, porque yo también me compré la idea que como no me enojaba, era una de las cosas por las cuales a las personas les gustaba estar cerca de mí, que era como, güey, entonces si ya no cumplo con esa etiqueta, ya voy a perder como validez o Sí, valor para querer tener un vínculo o una relación conmigo. claro. Sí, que vas a decir, no, yo se suponía que esto no, entonces si lo hago me van a rechazar. Exacto, exacto, Está literal. grueso. Y también siento, eso un poco hablando de las que la gente pudiera catalogar como positivas, Ujú, ¿no? Pero también en las negativas luego pasa algo muy loco. Siento que por lo general si alguien te etiqueta con algo considerado negativo, ujú. es más fácil, por así decirlo, o no te da tantos beneficios secundarios que se ven tan sencillo. Entonces Sí, como que te la puedes quitar un poco más fácil. O sea, tú mismo, no que la gente, okey, porque con la gente las sí, es negativas se más quedan mucho difícil, más duro, sí. pero tú mismo, chance, puedes identificar como con esta negativa, no me rechazo. Pero hay veces que por lo contrario, que te la compras y empiezas a actuar de esa forma. Por ejemplo, a mí me pasó de más pubertad, que empezaba ya a tomar más en forma, que me acuerdo que mis amigos siempre les parecía lo más Ujú, cagado del mundo cuando llegaba algún hombre como nuevo a la banda o ujú. así, les parecía chistosísimo. Yo en ese entonces tenía mucho aguante porque, como he dicho en otros capítulos, soy alcohólica. Entonces, Sí, antes de que ya después pues tienes el peor aguante cuando ya estás en el alcoholismo, pero al principio empiezas a tener mucha tolerancia, ¿no? Yo aguantaba muchísimo y a mis amigos les parecía lo más cagado como retar a niños nuevos que llegan como a que Jime te tumba. claro, Entonces se me puso la etiqueta casi, casi de nuestra amiga la tomadora albañil. O sea, no me literal. pusieron una etiqueta como tal, pero era eso. O sea, como de Jime va a tumbar a quien sea tomando. Y a mí me parecía lo más como de tengo que cumplir con mi Con etiqueta. eso, Que es una 100%, etiqueta que es como, ¿por qué te la quisieras comprar? Pero yo no sé si fue la presión social o qué, o me lo repetían que lo sentía como un atributo y que después fue 100%. como, no, pero para nada es un atributo esto, pero en el momento me empecé a comportar como tal. Entonces, tal vez en reuniones que chance yo no quería tumbar al otro tomando, igual lo hacía. Sí, y siento que en ese punto también es como tú querer keep it up por la expectativa, por un lado, y por otro lado, ¿cuál es la necesidad justo de decir soy, no? O sea, porque ahorita me llamó Ujú. el soy alcohólica, es como, también es una etiqueta, ¿no? Es como, Sí, tengo, o sea, es sí, parte de, sé que lo usaste súper de ejemplo, pero siento que hay sí. veces que es como esta parte de, Karen, soy psicóloga, ¿no? O sea, una tontería, pero a mí me ha pasado que con el ser psicóloga a veces, te juro, si hay gente que es como, pero si eres psicóloga, ¿por qué no sé qué? Pues, güey, porque Ay, también soy sí, persona, cabrón, justo. ¿sabes? Entonces, creo que la etiqueta viene como desde el querer que una cosa define lo que Toda tu eres y ya personalidad. ponértelo como sellito en la frente. Sí, y ahí vuelvo a lo del doble filo. Por Ujú, ejemplo, en el ejemplo de alcohólica. ujú, Yo sí creo que en parte, como el etiquetarme a mí misma, como ujú. de yo soy alcohólica, sí tengo una ganancia secundaria de recordarme día a día por qué no Claro. puedo tomar. Decir, okey, yo no puedo tomar porque tengo esta enfermedad, ¿no? Pero, por otro lado, Ujú. la parte negativa que siento que le pasa, ojalá no me funen los doble A, pero Sí, creo que les pasa mucho a los alcohólicos, que toda su personalidad se en convierte eso. en alcohol ajá, de soy Jimena y soy alcohólica. Que es Claro. como no, y justo lo que decías, de que tienes alcoholismo, S tienes esta enfermedad y por eso sí, no puedes tomar, pero no toda tu personalidad sí. ya es de, sí, Es como si tengo gripa y digo: "Soy Karen y soy gripa". No, exacto, güey, tengo gripa y ahorita el tener gripa me está exacto, limitando de eso, o sea, totalmente. pero sí creo que
me gustó mucho lo que dijiste, lo de a mí me ayuda para recordarme, porque sí creo que en esta parte de las etiquetas, eh, también hay en cierto, o sea, no que sean buenas, pero en cierto momento, por ejemplo, como que sea lo que quieres trabajar en ti hacia el positivo, como si a mí, por el contrario, me cuesta mucho no explotar en enojo, soy Karen y soy paciente, ¿no? Entonces, chance en ciertos momentos me puede ayudar como recordar y es como una etiqueta momentánea o en ese momento como que lo sacas a la luz, pero que por querer practicar la paciencia no significa que ya no cabe en mi vida a veces ser impaciente. Claro. ¿Qué es eso? O sea, que van Ujú. variando y que somos Van muy variando. complejos, ¿no? O sea, no tragarnos que la etiqueta es quién eres. Es que sí, la de Karen nunca se enoja, la tengo a ver, es chistoso porque de muy chiquita era súper berrinchuda y luego como que hubo Mm, un switch como a los 5 o 6 años, pero justo cambio de que Karen la berrinches a Karen no se enoja, ¿no? Que es como el al opuesto. opuesto. Y con la de Karen no se enoja, sí ha sido algo que yo he tenido que trabajar muchísimo, porque también sí era una etiqueta como muy alimentada a nivel social. O sea, sí recibía constantemente como, puta, qué padre que tú nunca te enojas, no sé qué. Y yo era como, ok, perfecto. Entonces hay que seguir por la línea de no enojarnos, ¿no? Y me acuerdo mucho una vez con mi hermana que estaba yo llegando a mi casa, no sé qué, y llega y me dice como, algo me preguntó y le contesté súper cortante, súper seca y me dice de que, güey, me dijo de que qué pinche mal humor te cargas, no sé qué, na, na, na. Y yo le contesté como, tú eres la que tiene mal humor, ¿no? Que ahí también como déjame un día, que es como, de los dos lados está mal, ¿no? O sea, Sí, ¿cuál es mi necesidad de reafirmarle a ella como, tú sí eres la que tiene mal humor? No, o sea, simplemente es como, güey, yo me enojé, permíteme, y yo también te permito a ti enojarte. claro. Y la que me pasó súper reciente, que fue un poco, me acuerdo que platicamos cuando este capítulo, yo trabajo en un campamento, ¿ok? Y estaba en el campamento y fue un día súper caótico en el camp y tenemos un juego que te pones un cascabel sin que te sin que te des cuenta que te lo pusieron, ¿no? Entonces ya de que una amiga y el último en tener el cascabel se mete al agua. Una amiga me iba a poner el cascabel, yo estaba súper y empecé a armarla de pedo de una manera por poner el cascabel que ni yo me soporté, y de ahí literal me solté a llorar, y ya le dije a mi amiga: "Es que no sé qué, y na, na, na", y luego le dije: "Güey, perdón, estoy en mis 3 minutos", pero me costó muchísimo darme el chance, ¿saben? Porque yo tenía este discurso de que: "Güey, tú no eres la persona que se enoja por un cascabel, no mames, sabes mejor, no sé qué". Entonces, como si todo el proceso que he tenido fuera invalidado por ese momento y ya frené, me dio un tiempo y fue como, güey, al revés, para mí, en mi historia, es un súper logro Sí, haberme permitido en permitido, ese momento reaccionar así. totalmente. Y no significa nada, y entonces ya no es Karen la que la arma peos porque perdió un Ajá, o sea, que no te cascabel. vas a transformar en eso por haber tenido esa actitud. Y Exacto. creo que es importante recalcar esto, que una cosa son nuestras actitudes Ah, exacto, o exacto. nuestras acciones. Es como si alguien te dice que, no sé, una vez gritaste y entonces ya eres La la gritona. gritona. No, Jime gritó, no es la Sí, gritona. O no es Jime es gritona. sí, tal Es cual. actuó de esa Jime forma. grita a veces. Ay, sí, Y creo sí. que muchas veces también las etiquetas son un gran como punto en peleas con las personas. Yo he sido culpable de Ujú. esto, lo siento mucho, guapis, pero yo con mi novio hay veces que en vez de decirle como, no sé, no me gustó que hicieras esto, lo catalogo como, es que tú eres así. Sí, O sea, yo misma caigo en eso y después claro, es como, no, o sea, ¿quién te va a escuchar o qué punto de comprensión va a haber, qué puente de comprensión va a haber si tú ya estás etiquetando a una persona de desde inicio ahí. en algo que te molestó en vez de pensar, esta persona no es eso, Sí, esta persona actuó de cierta desde forma, ahí. Sí, ¿no? tal cual. Sobre todo porque sí siento que cuando tú te autocompras una etiqueta, justo es el moverte de ahí, y en este caso, en el ejemplo que di, o en este caso, como el ejemplo que diste con Mau, es como, no, güey, sí permítete salirte tantito de esa línea para poder expresarlo. Exacto. Sí, oye, y también creo que, que estaría padre platicar como tal vez alguna etiqueta que tú has puesto Okey. a alguien Sí. más, y no sé si has tenido alguna experiencia de que después te lo comenten, como: "Oye, es que cuando". Yo súper a mi hermana. O sea, a la que se enoja todo el tiempo, y justo en un momento sí llegó y fue como, güey, o sea, es que aunque me controle más y estoy cambiando, siento que está siendo cero receptiva a la gente, ¿sabes? Entonces, ¿para qué intento hacer las cosas diferentes?
Entonces, en ese sentido, sí fue una plática y hasta que me lo dijo como, güey, give me a break, fue como, güey, tienes toda la razón. Que ahí es lo que dices, que a veces las etiquetas negativas es mucho más difícil quitárselas a la persona. Cañón. Sí. Sí. ¿Cuándo sienten que sí sirve una etiqueta o que es positivo? Es que yo vuelvo a lo mismo que dije al principio. Yo no creo que hay positivo o negativo. O sea, creo que te puede servir, como en el ejemplo que di para recordarte algo, pero sabiendo, o sea, creo que si nada más te lo compras, siempre Ujú. no, nunca te va a aportar más de lo que te va a quitar. O sea, más bien como saber que las etiquetas en general, a mí, para mi parecer, no son sanas, ni positivas, ni negativas, nada más pueden ser recordatorios de cosas, como Sí, o sea, si yo lo pensara, más que per se, que creo que la etiqueta pueda ser positiva, creo que algo positivo dentro de las etiquetas puede ser que cuando constantemente se te está reafirmando algo y alguien te lo está haciendo notar, como que puede ser más fácil que te lo cuestiones. O sea, ¿a qué voy ujú. con esto? Como con esta parte del enojo, yo tener como esa reafirmación constante del exterior de no se enoja, me llevó a cuestionarme toda la, o sea, chances si la gente no me lo hubiera hecho notar tanto, digo, también probablemente se hubiera disminuido, ¿no? Pero también me ayudó a mí decir como, güey, entonces aquí hay una chamba porque ya no te está latiendo que se te está dictaminando por ahí, que no creo que entonces que es que la etiqueta sea positiva, pero siento que a mí me han ayudado de cierta manera a decir como, ok, tenemos que trabajar estos aspectos. Sí, pero ¿no crees que te funcionaría de la misma forma si alguien te dijera como, o muchas personas te dijeran, te estás enojando mucho? En vez de decir, Definitivamente, eres la sí. que no se dirían, sí. O bueno, poniendo el ejemplo de Pau, Sí, sí, de que sí. te estás enojando mucho en vez de eres enojona. O sea, yo creo que las Sí, etiquetas tienen eso, te quitan más de lo que te dan. O sea, te sí, pueden dar un impacto muy fuerte cuando puedes llegar al mismo resultado de sí, recordarte o trabajar estoy algo de si te acuerdo. dijeran, oye, estás haciendo esta acción Sí, mucho o te sí, estás comportando de tal manera muy frecuente. sí, ejemplo, como en tus épocas de tomar, que yo llegara y te dijera: "Jime, estás tomando mucho", a que te dijera: "Ya eres alcohólica", ¿no? Sobre Ajá, todo en ese momento que es un trabajo que tú no habías hecho, ni habías entrado totalmente. sí. Pero, por ejemplo, en el momento de que estás más puberto, que estás como creando tu propia identidad, creo que muchas veces ayuda mucho el ponerme el... ¿Sabes qué? A mí es el que le gusta Stitch, a mí es el que le gusta esto, y como que esas etiquetas que te pones, pues es con lo que vas empezando a hacer estas bases de tu identidad. Pero siento que es diferente reconocer características tuyas a ponerte una etiqueta. O sea, la etiqueta de verdad que te encasilla que toda tu identidad sea esta única cosa, No, y a a ver, tus gustos y características por y ejemplo, cualidades. voy a dar un súper ejemplo con lo de Stitch, ¿no? O sea, yo soy súper etiquetada en ese sentido, con la que le gusta Stitch, 100%. Y en un momento a mi hermana también le empezó a gustar Stitch, pero como que yo fui la primera en mi casa que empezó a hablar mucho de Stitch. Cuando mi hermana conoce a su ahora esposo, él le dio cuando le llegó, le dio como un dije de Stitch. Y mamá se sacó muchísimo de onda, me dijo: "Pero tú eres a la que le gusta Stitch", ¿sabes? Entonces, chance ahí no fue directamente hacia mí, pero es como, güey, se convierte súper limitante para un entorno que entonces, ¿por qué? Porque yo he hablado que me gusta Stitch, ya se limita para la otra persona, o sea, y ahí sí creo donde no es tan positivo, porque una parte es decir, a Javi le gusta Stitch, pero entonces ya solo te vamos a regalar cosas de Stitch, ¿no? Que luego sí pasa, o sea, mi mamá ama los pingüinos, güey, por 3 años la gente solo le regalaba pingüinos, porque tenía la etiqueta de la que le gustan los pingüinos, hasta Ay, que no, nos dijo: "Güey, ya please ya no me basta. regalen pingüinos", ¿sabes? O sea, que justo siento que es un ejemplo burdo, pero si ya te compras que entonces es la identidad de esa persona es que le gusta Stitch, pues no mames, que entonces solo te regalan Stitches. Justo. Y justo en la adolescencia que estás formando tu identidad, siento que es bien importante no comprarte una cosa. O sea, porque estás formando tu identidad, pero también estás teniendo emociones por todos lados Ujú. a flor de piel. Y entonces, no sé, tal vez estás teniendo una racha donde estás muy enojado, estás confundido, tal vez te entró el enojo de cuando te das cuenta que tus papás son humanos y no Sí, son superhéroes y eso te causó mucho enojo, o tuviste una mala racha con tus amigos y entonces estás viviendo muy enojado y no por eso ya te convierte en el enojón. sí, Y exacto. si lo etiquetas,
como que se me hace chafa resumir a una persona en una cosa. Y regresando, justo eso iba a tocar, lo de resumirlo a una cosa, o sea, en el ejemplo de gustos, a mí sí me ha pasado que hay gente que es, por ejemplo, me pasó súper recientemente, fui a un evento de un DJ y llega un amigo y me dice de que me encontré a tal, y yo como, ¿y qué hace aquí? Fue mi primera reacción, Y como ¿sabes? esta persona A esta no. persona, pues, no le gusta la música electrónica, que es como y me dijo de que: "Güey, justo eso le pregunté, uso y se ofendió". Y yo: "Pues, es que sí, con toda la razón, güey, o sea, Sí. ¿qué chingados me hago cuestionando yo y qué hace aquí?". Pues, lo mismo que yo. Y siento que cuando se convierte esta etiqueta en, entonces, limita a esta persona a que solo le gusta la música ranchera, y si me la encuentro en otro lugar, ya me voy a sacar de onda, es donde no está padre. No, y que creo que con las etiquetas también vienen muchísimos prejuicios. Sí. O sea, creo que muchas veces, y una vez lo platicábamos tú y yo, por ejemplo, que alguien lo hayan, no sé, voy a poner un caso hipotético, que un hombre tuvo una etapa en donde fue mujeriego de más Ujú, joven, ¿no? Porque estaba ahí explorando, se le estaba pasando bien, como que todavía no sabía qué onda con la ujú, vida. Y entonces yo lo conocí en esa etapa y lo etiqueté mujeriego, ujú. picaflor, vaya, Picaflor. ¿no? Y de ahí tú lo conoces, ya es un tipazo, ser un mujeriego, y vienes y me dices, oye, Sí, conocí a Chuchito. Y te digo, es un híjole, no, picaflor. es un súper Sí, picaflor de que huye de ahí. Está chafísima con la persona sí, que un externo lo esté etiquetando de una forma y de ahí ya se le quedó y no dar chance y viene con este prejuicio y entonces sí, no das chance de conocer una persona. Creo que de eso también como que limitan muchísimo las etiquetas, de 100%. atreverte a conocer a una persona por quien es y tú darte el chance de explorar las mil cualidades y defectos, Ujú. porque todos tenemos miles de cualidades y de defectos, pero tú Sin tomarte el tiempo de conocer, anticiparte. no anticiparte Sí, porque ya hay una etiqueta puesta en esa persona. sí, justo con el ejemplo que das, no me acuerdo ahorita de quién, pero alguna vez te dije: "Ay, de que conocí a tal", y me dijiste: "Cuando yo lo conocí", pero me gustó mucho que hiciste como la pauta La diferencia. de la diferencia, porque es como, güey, si tú lo conociste en secundaria ahorita, no mames, o sea, please que haya cambiado. Ojalá, Ojalá, ojalá. ojalá. Bendito sea el Señor. Sí, Exacto, y sí está etiquetar siento cañón. que también, pues, te hace perderte de personas padres 100%. por el prejuicio que ya. Y es muy chistoso porque luego desde las etiquetas gustos, o sea, a mí sí me ha hecho, ya no tanto, pero sobre todo de pubertad, que era como si alguien estaba etiquetado, por ejemplo, con el otaku, ¿no? Entonces yo ya me hacía toda una idea Toda una de toda historia. una historia de cómo era la persona que le gustaba el anime, que es como, güey, ¿por? O sea, Claro, ¿por qué vas a asumir que alguien se construye y se maneja de cierta manera por algo que le gusta o por algo que hizo una vez o a veces hace? tal cual. Sí, se me hace muy, muy a mí una vez me pasó con una persona de un trabajo que me dijo como: "Si tú me hubieras entrevistado a mí para el trabajo, no me hubieras Contratado. contratado". Y sí me hizo muchísimo ruido, y después vi que me había puesto la etiqueta de fresa, que sí, o sea, sí soy fresa, pero no soy racista, Sí, no soy, ¿cómo se dice cuando como que, discriminas por la edad? Hay una palabra, nos la no enseñaron sé, en psicología de la vejez. cuando No me acuerdo, pero bueno, como si yo lo iba a por la edad discriminar que por la tenía. edad y porque yo quería cierto perfil, y fue Sí. como cero que ver, y qué chistoso, que tú solito, quién sabe qué etiqueta te pusiste, Ajá, pero llegas conmigo con la etiqueta que me estás poniendo tú de como, va a esta rechazar va a esto. rechazar Sí, esto, que cuando nada que ver, ¿no? literal. Sí, porque creo que también ese es un punto importante. Cuando tienes una etiqueta de ti mismo, ya piensas que la gente te va a ver desde Te ve esa así, manera, aunque chance de alguien que ni te conoce, ni tiene idea de ti, y tú como ya vas con la etiqueta en la frente, sientes que te van a tratar de esa manera. Y creo que aquí regresando un poquito al capítulo, si lo vieron, de no te tomes todo tan personal, puedes actuar a través de tu etiqueta y pensar que ciertas cosas te están tratando de cierta manera por eso que tú asumes de ti, tal cual. y que Y el es otro que así. eso es lo que yo por eso odio las etiquetas con todo mi ser. O sea, siento que las etiquetas eventualmente te conviertes en esa etiqueta que te pusieron, porque de ahí te la pones, de ahí empiezas a actuar así, y entonces, por ende, piensas que todo el mundo te ve así, Sí, porque tal vez sí ya estás actuando de esa forma, literal, porque lo estás como reafirmando. lo reafirmas. Sí. Y también quería tocar un poco el tema de cómo las etiquetas muchas veces son, le ponemos el sinónimo a valgo por esto. Por ejemplo, Y yo, yo que te he desarrolla. platicado mucho de,
de esto de que yo de chiquita, como que mi etiqueta muy cañón en mi casa era que era perfeccionista y que era muy buena para la escuela y no sé qué. Y, y entonces yo relacionaba directamente mi valor como Ujú, persona con eso, como era algo que se me aplaudía mucho, como que decía: "Okey, si no tengo esto, no valgo". Y ujú, después en la pubertad, que entré en una depresión durísima y ya no me empezó a ir bien en la escuela, o sea, faltaba a la escuela, no me podía concentrar, como un rollo muy raro para mí, me corrieron de mi escuela y tuve una identidad de crisis, pero ujú. quiebre de si no soy buena en la escuela, entonces, ¿quién soy? Sí. Porque era lo que se me aplaudía y era, okey, ¿y entonces quién soy? Pero aparte de quién soy, ya no valgo si no soy eso. Ujú. Que creo que es la diferencia con la crisis de identidad que me dio hace un par de años, que Sí. era como que ya no soy social, entonces, ¿qué soy? Pero no lo relacionaba con mi valor. Okey, el Y otro sí. ajá, y el otro muy cañón, no sé si fue por más chica Ujú. o qué onda, pero lo relacionaba tan directamente que me sentía que ya valía 2 pesos, Sí, está cañón. porque, pues, ya no tenía eso que era lo que me aplaudía. Sí, y es como y chance buscas otra cosa que te aplaudan para agarrarte de otro lugar, y es un sinfín de Pues cosas. mira, ahora que lo Ujú, dices, esto nunca lo había ujú. relacionado, pero fue cuando empecé a tomar más, que Buscaste entonces me otra etiqueta. aplaudían eso. Y aquí justo me vino una frase que estuvo muy chistoso esta frase porque me la dijeron 2 personas en contextos diferentes, pero de que con 3 días de diferencia, que es ¿Cuál? ni la crítica ni el halago. O sea, que Que ni de te tomes tan en serio la crítica ni ajá, el o sea, que tu halago. motor y que tu movimiento no sea ni la crítica ni el halago. Y sí, dije como: "Güey, no mames lo importante", porque entra un poco sobre la misma línea, pienso yo. O sea, la crítica es si estoy evitando tener crítica, entonces hay cosas que voy a dejar de ser por no ser criticado. Y si estás haciendo el halago también, porque con tal de cumplir con ese halago y con ese aplauso, te vas a tener que regir y fungir hacia algo que realmente no es lo que quieres tú para cumplir sobre la línea de lo que te están aplaudiendo. Cañón. O, ¿sabes qué también? Ahora que lo pienso, tipo las etiquetas cuando justo tú ya te compraste una y la estás nutriendo, o sea, te Ujú, está gustando esa ujú, etiqueta y alguien más le hace ruido. O sea, voy a dar un ejemplo. A mí, que antes me costaba muchísimo trabajo enseñar mis emociones. Por ujú. ejemplo, por muchísimos años de mi vida, yo como que me costaba mucho demostrar mis emociones. Me acuerdo que cuando se divorciaron mis papás, Sof, mi prima, saludos, Sof, me decía como: "Es que no te entiendo, de que, ¿cómo estás?". Yo estaba desplomada, Ujú. deprimidísima, y yo era como: "Perfecta, bebé, de que todo bien". Y frustraba mucho, ella siempre ha sido Sí. como muy de expresar sus emociones, ¿no? Si es que no entiendo, eres como una pared, de que no nos cuentas nada, de que ¿por qué no te sabes expresar, Ujú, no? Y yo era como: "Pues no, no me gusta expresar", y era muy fría. Y empecé a trabajar muchísimo el ujú, poder expresar mis emociones. Y de ahí a veces me dicen ahora como: "Es que eres demasiado sentimental". Y que yo pienso: "Qué chistoso que para mí es algo que me aplaudo cañón, como claro. ya puedo Sí, expresarme", porque es un pero para otra proceso. persona u otras personas puede ser algo negativo. Y se me hace muy loco 100%. porque es la misma etiqueta, S pero pero volteada. volteada, Sí. ¿no? Y también eso, como nunca te van a etiquetar y nunca tampoco le vas a dar gusto a nadie. Sí, y también justo siento que esa parte del gusto y de las etiquetas que es como, o sea, el mundo va a etiquetar, porque sí siento que al final hay veces que al entendimiento humano le sirve etiquetar como para poder entender un poquito más, ¿no? Entonces, si yo soy etiquetada como la sensible, chance para el ojo público les ayuda y si tú dices como Karen es sensible, va a ser que tú tengas un poquito más de tacto conmigo, ¿no? Entonces, en tu cabeza y en tu mente me etiquetas como sensible, entonces cuidas más eso. Ujú. Que creo que eso, ahorita que preguntó Javi, podría ser como algo positivo de las etiquetas, como ese manejo, mientras no se convierta limitante y mientras no te las compres tú. Pero, ¿no crees? Es que vuelvo a lo mismo. Neta, yo no le encuentro cosas positivas a las etiquetas. ¿No crees que tal vez esto, en vez de que te etiqueten como Karen es sensible y entonces la gente tenga tacto, tú solita puedas decir como, a mí ciertas cosas me duelen, sin etiquetarme que Ujú, soy sensible. A mí ciertas cosas me duelen o puedo ser más sensible a estas cosas. Porfa, mi cuidado con cómo me dicen las cosas, en vez de que alguien más ya te puso la etiqueta y entonces todo mundo es como con pincitas con Karen, ah, no, 100% estoy de ¿no? acuerdo y en un ideal, pero creo que como un poco de manera práctica, o sea, imaginemos que yo te voy a presentar a alguien, ¿no? Y yo sé que vamos a hablar como de un tema que te cuesta un poco más de trabajo, como que decirle, a Jime le cuesta este trabajo, o sea, este tema le cuesta trabajo, como hay que echarle la mano así, o sea,
sí, en el ideal es como, güey, pues todos deberíamos de poder tener esa Pero eso, hay que apertura. echarle la mano, no, oye, Es Karen es sensible, sensible, ok, ¿ves la sí. diferencia? Pero también como o sea, cuando presentas a alguien, te enseño a mi amigo cómo es. Pues la verdad eso, lo primero que haces, pues Es divertido. Es divertido. Pero das está- muchas características. Pero- o sea, creo que pero hay también una avientas diferencia de una etiqueta. característica a etiqueta. Es que creo que lo estás así como súper tachando las etiquetas. Es un resumen. Yo también pienso que puede ser bueno, o sea, puede ser bueno en situaciones muy específicas si te lo pones solo. Como por ejemplo, yo te dices, yo hago ejercicio. Y entre más veces vayas, más eres una persona que hace ejercicio y más quieres cumplir con eso, sea para ti, sea para el público, preferiblemente que sea para ti. O yo como saludable. Entonces a lo mejor ya te va a dar pena que te vean sin comer saludable, que no sería lo ideal sería que tú solo te lo creas como, mira, llevo un mes haciendo esto, entonces pues eso comprueba que yo soy ese tipo de persona y como de irte agarrando, pero sí creo que son situaciones muy específicas donde lo puedes usar a tu favor. Pero Está bien. dime algo, ¿no te pasa que cuando no estás haciendo ejercicio, qué sentimientos te llegan a ti cuando ya no estás cumpliendo con esa etiqueta de la persona que hace ejercicio? Sí pasa y hasta lo he notado en mi caso que gente hasta te empieza a preguntar más cosas. Mis amigos cercanos saben que me gustan cosas de ciencia y así, pero gente externa sí he notado que cuando estás haciendo mucho ejercicio es como que, ay, ¿y qué tomas? ¿Y qué recomiendas? Y cosas así, que eso sí luego se pierde cuando ya no eres esa. No, pero No, mi pregunta sí. es, ¿qué sentimientos van ligados con darte cuenta que ya no eres esa persona? Pues negativos, o sea, Sí. sí. Es a lo que voy. No, y creo Pero, que... o sea, pero te es- empuja a regresar. Estoy de acuerdo en No, todo lo que han sí. dicho. Nada más que no quiero dejar como ese sentimiento tampoco de que, ya me pusiste una etiqueta, tache, guarache, ya, bye. No, no tache guarache, pero Creo sí que es desde diferenciar dónde. entre etiqueta y característica. Ándale, eso O sea, eso creo también. que ese es el punto clave, que no está mal. O sea, características nos ayudan para el entendimiento, para motivarnos muchas veces, para darnos identidad, para saber quiénes somos, pero saber que son muchas características dentro de ti, no una etiqueta, que eso ya te va a describir absolutamente quién eres. Creo que ahí Ya, sí, ese era el Es la sentimiento que me diferencia. dejaba. Estoy de acuerdo. Y por ejemplo, ahorita con el ejemplo de Mau, y justo dijiste, ¿cómo te hace sentir? Es como si yo digo, Karen come saludable y un día no comí saludable, mínimo a mí cuando me pongo como tan estricto el hago esto, cuando no se cumple eso, sí es como, ay, ¿no? O sea, como que entra hasta como decepción de que ya no cumpliste eso que tú solito te habías puesto. Entonces me encantó mucho Claro. lo que dijiste, que creo que la diferencia de la etiqueta a la característica, la etiqueta como que te limita a que eres eso y ya. Ajá. La característica es parte de lo que eres. Exacto. Es más descriptiva. Ajá, exacto. Entonces, cuando es característica, pues está padre porque no sientes que eso es todo lo que eres. Sí. Entonces, lo que decías de que Karen está comiendo saludable, padrísimo. Y qué Ajá. padre y que puedas platicar de que tú estás comiendo súper saludable o que tú estás súper metida en el gym, pero no eres la fitness. Que cuando Literal. ya no eres la fitness, ¿qué Literal, soy? sí, ¿No? literal. Creo que he ahí el meollo, Por- el meollo del asunto. Porque aparte a mí luego sí me pasa, por ejemplo, que veo a alguien que hace Ironmans, ¿no? Entonces asumo y digo, güey, esta persona lo único que hace de su vida es hacer ejercicio y luego he tenido conversaciones que es como, no, güey, la neta, yo sí también a veces voy al pedo y hago no sé qué y así. Entonces como, sí, güey, no etiquetar, o sea, no asumir que porque alguien hace un Ironman, ya haces toda una idea de cómo lleva Sí. su vida, Sí. literal. Pues yo creo que para ir cerrando un poco, estaría padre platicar de pues, las dificultades que hemos tenido Teniendo. quitándonos etiquetas y un poquito, ajá, como entender tu tipo, ¿qué tips darías de qué te ha servido a ti para quitarte una etiqueta? ¿Qué tips? Mi primer tip es no luchar con que los otros te los quiten. O sea, eso es de los demás. Si los demás te siguen etiquetando de esa manera, es algo que como que no cae en ti y no depende de ti, como que lo importante para mí es como yo no comprarme esa etiqueta y yo no querer seguir cumpliéndola. Si los demás me siguen marcando de esa manera, como que deslindarme un poco, porque siento que también se puede convertir como muy cansado luchar con esa parte de no me etiquetes. ¿Cuál es la mejor manera de comprobárselo a los demás? Tú permitiéndote hacer esas versiones de esa etiqueta que te limitaba y siento que
solito se va a ir rebobinando el disco, ¿no? O sea, como que tampoco es que tengas que entonces ahora tú enseñar o tú comprobar como de la manera más natural con hacerlo contigo y permitiéndotelo a ti. 100%. Concuerdo contigo. Yo algún tip que daría para quitarte las etiquetas sería de entrada, como va a sonar muy burro, pero hacer una listita de cuáles te has Claro, tragado tú. O sea, sí, más que cuáles te han puesto, cuáles te has tragado tú. sí, Ver qué como ganancias secundarias estás sacando de esas sí. etiquetas, como entender un poquito el por qué decidí nutrirlas, como que qué estoy ganando con esto. Y de ahí verme en un completo. Por ejemplo, mi hermana me gusta mucho algo que hace con mis sobrinos, es Ujú, que les explica, que creo que lo sacó de un curso, pero les explica cómo tienes muchas versiones de ti que son ujú, semillitas en tu jardín, ¿no? Y qué es más esto, como escoger cuáles quieres regar, a veces ujú, regaras unas más, a veces menos, pero como entenderte en un completo y justo esto de que tienes muchísimas facetas en ti, ujú, no facetas, no sé cómo llamarlo, muchísimas características ujú, para seguir sobre la línea, muchísimas características que te hacen a ti un completo. Habrá unas ujú, que cataloguemos más como positivas, algunas como negativas, pero que todas son parte de ti ujú. y nada más tú decides cuáles quieres regar más y cuáles menos. Y siento que lo mismo podemos hacer con las etiquetas para 100%. transformarlas a características y no comprarnos que somos una sola cosa. Sí. Y también otro tip que daría yo es como, sí observar en qué etiquetas le has puesto a los demás, sobre todo como, pues, sí, a la gente cercana que es con las que convives, porque sí ayuda mucho que los otros también te permitan, o sea, yo la parte del enojo es una etiqueta que me he quitado con ayuda de los demás, ¿sabes? En expresar, en decir como, estoy trabajando esto, entonces, por ejemplo, una vez me hago perfecto que lo hablaba con una amiga, ella, Pau, te quiero mucho, pero me dijo como, güey, tú te tragas las espinas de la gente todo el tiempo, aviéntanos tantito las tuyas, ¿no? Y a mí que me dijera eso fue como, güey, qué paz. Y sí fue como de verdad un breaking point para mí de sentir que también cabían esas otras versiones. Claro, completamente de acuerdo. ¿Y qué más? Me Ahí iba a encantó decir yo esto también de, otro tip. o sea, me encantó esto como de definir de característica versus como etiqueta. Ujú. O sea, creo que eso fue como justo el nudo que estaba Sí, y que de se la nada se sintió así deshizo, como Se se fue deshizo. deshaciendo literal, de poquito en de poquito poquito. en poquito. Sí, pues me encanta y 100% Y quitarnos. yo, Puedo decir algo sí, randomísimo que no ajá, va dentro de venga. del closure, pero tipo, ¿por qué normalizamos tanto? Yo me acuerdo que luego en las primarias había hasta sellos de que el periquito, Sí, el no sé qué, o sea, literal. como dejemos de normalizarlo. Y creo que otro tip que daría, no tanto de cómo quitárnoslas, pero más bien en general, como también intentemos hacer conscientes de no etiquetar a otros. Como si ya nos 100%. estamos dando cuenta lo difícil que es quitarnos estas etiquetas, procurar ser conscientes y De no no etiquetar a etiquetar a los sí. demás. Y ahora sí, quítatela, bebé, liberémonos Y las yo, etiquetas. ¡liberada! Estoy ¡Libérense enojadísima. ustedes Sí, también! estoy ¡Allá enojadísima. Sí. en casita! Y yo Queremos de ver que ese te liberes tú también, Javi. Tú también, Mau. Fuera ya. etiquetas. Creo que Mau se quiere quedar con la suya. Sí. Ni modo. Habrá unos que les Ahora, cuesta más trabajo que sí, otros. y eso sí, también neta sí es un proceso. O sea, Sí, sí hay ciertas etiquetas que puede dar miedo quitártelas, y yo ya sé que habíamos cerrado, pero me pero acordé de podemos algo muy continuar. importante que vi con una psicóloga una vez, que le decía como: "Güey, pero a mí sí me gusta ser así, ¿sabes? O sea, a mí sí me gusta llegar con la gente y estar como muy al pendiente de ciertas cosas", y me dijo como: "Güey, no se trata de que entonces tus conductas tengan que cambiar, pero es de dónde vienen. O sea, Eso está ¿cuál está siendo cañón. el motor para comportarte así? Si tu Por eso motor yo decía lo de las ganancias sí, secundarias. 100%. Continúa, perdón. Sí, o sea, qué es lo que te hace hacer eso? Si es genuinamente buen pedo, va. Si es por cumplir con un patrón, okey, entonces trabaja no cumplir, o sea, que no sea por cumplir con el patrón, pero puedes seguir haciendo lo mismo. Claro. Oye, a mí me dieron esa misma reflexión Ujú. cuando con la etiqueta de codependiente, que Sí. sí soy, o sea, sí soy yo aquí, Sí. diciendo no. Pero bueno, me dijeron lo mismo y que yo decía, pero a mí me gusta mucho ser Sí. así. Y me dijo lo mismo el como counselor, me Ujú. dijo, es que no tienes que cambiar tu conducta, pero sí tienes que darte cuenta De la desde dónde lo raíz. haces. Claro, Y sí, es mágico eso que es acabas de decir, mágico. es muy cierto. Y ahora sí vamos a cerrar de verdad.
Muchísimas gracias por escucharnos un lunes más. Porfis, porfis, porfis. Síganos en nuestras redes sociales. En TikTok es @cotorreosustancial_. En Instagram también, @cotorreosustancial_. En YouTube y Spotify, Cotorreo Sustancial. Y denle subscribe. Gracias. ¡Eh! Bye. Cotorreo, cotorreo.